Que los mexicanos todo volvemos taco. En el desayuno, en la comida o en la cena, no importa la hora, nosotros siempre hacemos de un platillo convencional un placer culinario. Incluso nos asumimos como los hombres y mujeres del maíz. Sin embargo, pocas veces nos hacemos conscientes de las condiciones históricas, económicas, políticas y sociales por las que pasan esos alimentos que llevamos hasta nuestra mesa, como por ejemplo el maíz. ¿Será acaso que este producto, el maíz que comemos todos los días, es sembrado y cultivado en nuestro país? ¿O bien será acaso que ese grano que consumimos en forma de tortilla proviene de otras latitudes? Bueno, pues de estas y otras preguntas son las que nos plantea México en la Mesa, un estudio que explora el impacto histórico, económico, social y cultural de alimentos como el maíz, el chile, la calabaza, el jitomate, el cacao, la vainilla y el aguacate, entre otros. Y esta tarde vamos a conversar aquí en el estudio con Marta Elena García y Guillermo Bermúdez, autores del libro México en la Mesa, 10 alimentos que conquistaron el mundo, publicado por Penguin Random House bajo el sello Debate. Yo soy Álvaro Canseco y les doy la bienvenida al programa 1224 de la Feria de los Libros. Me da mucho gusto iniciar semana en compañía de todos ustedes y por supuesto también que mejor que hablando de libros y lecturas que nos ayudan a complejizar nuestra realidad y a preguntarnos sobre todos esos alimentos, esos platillos que comemos en la cotidianidad y que pocas veces nos hacemos conscientes de dónde provienen cada uno de los alimentos que lo conforman. Les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros mediante nuestras redes sociales. En X, antes Twitter, estamos como @ferialibros, @ferialibrosru, @filminería, son los perfiles oficiales en Instagram. Y también recuerden que pueden seguir este programa en la fibra óptica en www.radio.unam.mx y también en nuestro perfil de Facebook, donde estamos transmitiendo completamente en vivo este programa. Nos encuentran como la Feria de los Libros y también en el perfil de la FIL Palacio de Minería. A través del chat de este perfil ustedes nos pueden enviar salutaciones, comentarios, también por qué no decirnos cuál es ese platillo que ustedes más disfrutan en compañía de su familia y cuáles son esos alimentos que se han percatado, que se han cambiado el sabor, que se han transformado en los últimos años. Vamos con nuestra cápsula de vasos comunicantes y regresamos. Vasos comunicantes. The Maze Runner es una saga del escritor estadounidense James Dashner, en la que propone un mundo distópico desolado por una serie de llamaradas solares. Tras la catástrofe universal, un laboratorio libera un virus letal que deteriora el cerebro de las personas y las convierte en seres impulsivos. En 2014, se realizó la adaptación cinematográfica bajo la dirección de Wes Ball, quien también adaptó a la pantalla grande la novela La caída de los dioses, de David Solar. En The Maze Runner, varios elementos suceden de forma distinta a la historia de los libros, pero la premisa se mantiene: una sociedad distópica arrasada por la enfermedad y la catástrofe. Más allá de la idea de si la película es fiel al libro, las adaptaciones cinematográficas han propiciado que las audiencias tengan un mayor acercamiento a la literatura. Casos como Dune, Frankenstein, Cónclave o Gambito de Dama son una muestra latente de nuestro vaso comunicante, el cine y la literatura como medios de expresión que se complementan gracias a la capacidad para contar historias. Aquí estuvo nuestra cápsula de vasos comunicantes y bueno, antes de pasar con nuestros invitados, como cada lunes tenemos libros de cortesía para todas y todos ustedes. Esta tarde tenemos un ejemplar de la formación en línea del Profesorado de Educación Básica en México, aportes desde la investigación educativa, coordinado por Graciela Cordero Arroyo y publicado por Newton Edición y Tecnología Educativa. También tenemos un ejemplar de Gobernanza, Estado y Administración Pública, perfilando la nueva arquitectura institucional
institucional para la transición sostenible en el mundo en desarrollo. Este es un libro de Miguel Moreno Plata, cortesía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Lo único que tienen que hacer para llevarse alguno de estos libros es escribirnos en el chat de la transmisión por Facebook y decirnos por qué la gastronomía mexicana es considerada patrimonio cultural inmaterial. Ya lo saben, escríbanos en el chat de nuestra transmisión La Feria de los Libros y también en el perfil de la FIL Palacio de Minería. Síguenos en X, @ferialibros. Y bueno, como se los apuntaba al inicio de este programa, esta tarde vamos a estar hablando de mucha comida, vamos a despertar olores, sabores, pero sobre todo mucha conciencia sobre esos alimentos que llegan cotidianamente a nuestra mesa. Un libro que además estuvo presentando en la pasada edición de la FIL Palacio de Minería y que bueno, esta tarde vamos a estar platicando de él, y para ello nos acompañan Martelena García y Guillermo Bermúdez, quienes tienen una sólida trayectoria como periodistas de investigación y divulgadores de ciencia y cultura especializados en temas de alimentación. Han publicado los libros El Taco Nuestro de Cada Día, Alimentos Sustentables a la Carta y Alimentarnos con Dudas Disfrazadas de Ciencia. Además, son colaboradores eventuales del suplemento La Jornada del Campo, donde han coeditado 10 números relacionados con nuestros principales alimentos ancestrales como el amaranto, jitomates y quelites. También han hablado de la salud alimentaria, la agroecología, la defensa de nuestras semillas, huertos educativos, lactancia materna y proyectos alternativos. Desde 2010 realizan trabajo comunitario en un huerto con señoras de escasos recursos económicos en Calimaya, Estado de México, donde producen alimentos fundamentalmente para el autoconsumo y las plantas medicinales para productos fitoterapéuticos. Y esta tarde nos vienen a platicar sobre el libro México en la Mesa, 10 alimentos que conquistaron el mundo, publicado por supuesto por Penguin Random House bajo su sello Debate. Maestra Martelena, maestro Guillermo, bienvenidos a la Feria de los Libros, ¿cómo están? Gracias, muy bien, muy gracias. contentos de estar aquí. Álvaro, con mucho gusto estamos aquí contigo y con tus radioescuchas. No, hombre, es un gusto para mí que nos puedan acompañar, que puedan venirnos a platicar de su experiencia en el periodismo de investigación, también por supuesto en la divulgación, y también, ¿por qué no?, para hacernos conscientes, porque a veces no lo somos, de todos esos alimentos que nos llevamos a la boca en la vida diaria, en la cotidianidad, y que pues no estamos conscientes de todos esos elementos que los atraviesan. Y precisamente en México en la Mesa hay un interés particular por mostrar a los lectores esas paradojas, esas contradicciones y múltiples fenómenos que convergen en los alimentos que preparamos y consumimos en nuestra vida cotidiana. Y una de esas paradojas responde a esta tensión entre una dieta occidental y aquella basada en la cocina tradicional. Desde su perspectiva, ¿por qué es importante visibilizar estos aspectos? Pues porque nos brindan la oportunidad de tomar conciencia de todas las historias que cuentan nuestros alimentos desde diferentes perspectivas. Como divulgadores de la ciencia, nos ha permitido la alimentación enfocar nuestros ingredientes tradicionales de una manera múltiple, porque no solo es salud y nutrición, claro, es agroecología, es medio ambiente, es economía, por supuesto, es cultura que comemos, ¿no? Cultura comestible. Entonces yo creo que es fundamental abrir nuestros sentidos para tomar conciencia de todas las posibilidades que nos ofrecen los alimentos de diferentes perspectivas. Y como lo mencionan al inicio de esta obra, esta tensión, digamos, entre las cocinas tradicionales y las dietas occidentales se han exacerbado en los últimos años por la Revolución Verde. Esto hablábamos antes de entrar al aire sobre la famosa Revolución Verde. Para todas las personas que nos escuchan y que quizás es la primera vez que escuchan sobre este concepto, sobre esta palabra, ¿qué podemos entender por Revolución Verde? Bueno, es una revolución que se dio a mediados o un poco antes del siglo pasado, que se supone pretendía acabar con el hambre, dada tal nivel de producción de alimentos que eso acabaría con el hambre. ¿Qué implica esta revolución? Pero para empezar implica que las semillas se mejoraron, se hicieron híbridas, y hubo ahí un proceso de mejoramiento de las semillas. Pero ¿qué cambió también? Antes nuestros campesinos sembraban en milpa, es decir, con varios cultivos intercalados,
sin necesidad de ser un solo cultivo. Eso fue mermando la biodiversidad. Entonces, la revolución verde es tener semillas mejoradas, usar un arsenal, y digo un arsenal porque cada vez es mayor, de agrotóxicos. ¿Para qué? Para controlar malezas, para acabar con plagas, para, en fin, deshiervar, en fin, hay, digamos que el concepto plaguicidas o agrotóxicos incluye muchas variedades de estos químicos para cambiar y que es que proteger al suelo y a los cultivos. También hacerse en monocultivo, utilizar riego, utilizar, digamos, algunos nutrientes químicos, una serie de aditivos y demás. Es decir, empezó de alguna manera esta revolución verde, ni acabó con el hambre, y sí hizo más adicta al suelo. El suelo es cada vez más adicto a estos agrotóxicos. Y si tú vas, o nuestros radioescuchas van por las diferentes partes del país viendo cómo están nuestras tierras, van a ver que están muy empobrecidas. ¿Por qué? Porque ya no existe la biodiversidad que tenían y que enriquece el suelo. Esa combinación de cultivos enriquece el suelo. Y eso es en síntesis. No sé si quieres agregar algo. Es una manera de imitar a la naturaleza en pocas partes. La sabiduría de los pueblos originarios era fantástica y apenas se está descubriendo que, por ejemplo, la milpa es uno de los sistemas más productivos a nivel natural, ¿no? A nivel mundial, perdón. Igual en la producción de cacao se observa esto. El cacao se produce de una manera natural en los pueblos originarios y actualmente pues se produce en monocultivo a sol, como el café de sol o el café de sombra, para diferenciarlos, ¿no? Entonces es fantástico lo que aportaron nuestros pueblos originarios. Es increíble porque la milpa, no hay una sola milpa. El concepto milpa es esta combinación. Claro. Nuestro país tiene muchas regiones, diferentes climas, suelos y demás. Entonces hay diferentes milpas. Pero hay 4 productos básicos de esas milpas. ¿Cuáles son? El maíz, el frijol. Además, la sinergia que hay entre ellos es maravillosa. Ese conocimiento ancestral de los pueblos originarios es fundamental. ¿Por qué sembrar el frijol junto al maíz? Pues descubrieron que el frijol, además de enredarse en el maíz, lo que hace es fijar el nitrógeno en la tierra, en el suelo. Yo quedé sorprendido, cuando estaba leyendo eso, dije, o sea, es una gran tecnología. Caramba, y siempre hemos así como que no hemos reconocido el valor de esos saberes ancestrales. ¿Y qué pasa con la calabaza? Que es la señora de la milpa, el único miembro femenino de la milpa, digamos, ¿no? Pues la señora de la milpa no hace más que, primero que nada, con esas enormes hojas que tiene, protege la humedad del suelo, inhibe su erosión y ayuda también a quitar las plagas desde esa perspectiva. El chile, ¿qué hace el chile? Pues el chile es un plaguicida natural, ahuyenta a las diferentes plagas. Y desde su experiencia como periodistas, pero también divulgadores, ¿cuál han sido estos retos de pues mantener en la conciencia de la población el tener presente el cultivo de milpa frente a la implementación de monocultivos, ¿no? Porque creo que si no somos conscientes de esto que comentaba la maestra Marta, que estos diferentes productos hacen sinergia y pensamos que es mejor explotar la tierra con un solo producto, pues esto va a hacer que vayamos siendo dependientes, y ahorita para allá quiero ir, de productos importados y ya no ser exportadores, por ejemplo, del maíz y del frijol. Parecería que ahora nosotros consumimos frijol, maíz y chile de otros lugares. Así es, yo creo que es muy importante tener con clarísimo que hay 2 perspectivas dentro de la alimentación. Una es tomar a los alimentos como un derecho humano. Eso, sí. Como un bien que nos regaló la naturaleza y la mano de los pueblos originarios, porque muchas veces no solo Diosito nos los dio, sino fue la domesticación, el ir ensayando cómo desarrollaban las semillas, cómo se fue desarrollando todos estos alimentos mexicanos, ¿no? Y por otra parte, los alimentos como una mercancía, más allá de ser, digamos, un bien humano,
se distorsionó y se convirtió en una simple mercancía, un fruto del comercio, de que más allá de eso pues hay que explotar a la tierra como si fuera una máquina. Entonces todo eso fue muy importante, digamos, contraponerlo como divulgadores para tomar conciencia de lo que representan nuestros alimentos como un derecho humano o como una mercancía, y lo vemos muy claro en casos como el aguacate o el cacao, ¿no? Y de ahí también que la gente a veces piense que uno exagera cuando dice, es que cuando tú llevas ciertos alimentos a la mesa o elaboras ciertos platillos, estás contribuyendo, colaborando con estas coyunturas históricas como el Tratado de Libre Comercio que le ha dado en la torre al campo mexicano. Y de esto me gustaría que platicáramos al regreso de una pausa. Así que vamos a escuchar un poco de música, seguimos platicando con la maestra Marta Elena García y Guillermo Bermúdez sobre alimentación. Esto que escucharon es La Cumbia del Mole en la voz de Lila Downs, una canción con mucho sabor, por supuesto, y que también nos habla de un platillo que muestra ese sincretismo de diferentes productos que le han dado identidad, por supuesto, a nuestra gastronomía. Maestra Marta Elena y maestro Guillermo, ahorita durante la pausa me comentaban que es importante hacer un énfasis en ciertos productos que, digamos, muestran o sintetizan todas estas condiciones políticas, sociales, históricas de las cuales estamos platicando, y este es el caso del maíz, el frijol y el jitomate, que el jitomate ahora resulta, muchos piensan que es un producto italiano, cuando en realidad se domesticó y es endémico de Mesoamérica y también de ciertas partes del cono sur americano. Es un ejemplo fundamental. ¿Por qué? Porque el jitomate viene, digamos, las semillas de jitomate vienen de la región andina. De ahí llegaron, parece ser, de acuerdo con los investigadores, que a través de las aves aterrizaron en lo que era Mesoamérica, parte de lo que hoy es México, ¿no? El caso es que esas semillas nuestros antepasados, los pueblos originarios, las domesticaron, cultivaron, y existen, no infinidad, pero sí una gran cantidad de variedades de jitomates en nuestro país. Pero ¿qué pasa? Resulta que ni las conocemos ni las comemos. ¿Por qué? Precisamente ahí viene el rollo de mercancía de los alimentos. Porque la industria decidió que el jitomate, que tiene mayor vida de anaquel, que es más resistente, que es mejor para ellos y les da mucho mayores ganancias, pues es el saladet. En México el 90% del jitomate que consumimos es el saladet, aparte del bola y del cherry amarillo, Cherry, sí. o rojo. Pero eso que está pasando te demuestra que es la industria, de acuerdo con sus fines y sus intereses económicos, quien decide qué debemos comer. Y así nos ha privado de una gran variedad de jitomates que tienen el estado de Oaxaca, de Puebla, de Michoacán y de Jalisco y otros lugares. Como que, pues hay... Es que es increíble, yo he ido a catas de jitomate y me he quedado sorprendida. Hay jitomate amarillo, naranja, verde, rojo, rosa, de diferentes formas, tamaños, y no solo eso. El jitomate comercial, el que estamos comiendo, ha perdido lo que los investigadores llaman propiedades organolépticas, es decir, de sabor y de olor. Se ha perdido todo eso, pero no solo eso.
han perdido también sus nutrientes. Entonces resulta que porque la industria le conviene esos jitomates, nosotros no accedemos a los que por fortuna todavía existen en comunidades de Oaxaca y de estos estados que mencioné. Y eso es muy importante. Nosotros como consumidores tenemos la posibilidad de exigir que nos den esos jitomates, no solo de irlos a buscarlos a las comunidades, también de sembrarlos. Nosotros, de hecho, desde que empezamos en esto de la alimentación, Guillermo y yo, trabajamos en una comunidad y estamos ahorita haciendo el proyecto de rescate con la Universidad Autónoma del Estado de México de jitomates, ya no sé si decirles ancestrales, pero sí de jitomates de Oaxaca y de otros estados de la República, para que la gente los conozca y los consuma y no se pierda esa riqueza. Claro, podríamos pensar entonces que el autoconsumo también es una forma de resistir ante los embates del neoliberalismo y del capitalismo que se inscriben en la alimentación. Pues por supuesto, yo creo que más allá de pensar en este esquema de que vamos a exportar, vamos a importar. El caso del maíz es muy emblemático, sí, ¿no? Sí, sí. El maíz y el frijol. ¿Por qué estamos importando tal cantidad de maíz, preferentemente amarillo, que es de mala calidad? Es el alimento para animales, para convertirlo en jarabe de alta fructosa. Y ese... En pañales, ¿no? Decían por ahí en el libro. En pañales, en una serie de artículos que te los encuentras que no tienen ninguna razón de ser, pero que es un insumo, un commodity, como les llaman, para ir nutriendo y dándoles peso a los diferentes productos, ¿no? Bueno, decía, el autoconsumo era a partir de la milpa, que era fundamentalmente para que las comunidades se abastecieran, y los excedentes se comercializaban, y eso más o menos bastaba. Claro que había medianos y grandes productores también, todos caben en un jarrito sabiéndolos acomodar, ¿no? Pero esto se distorsionó sobre todo a partir del neoliberalismo, cuando con la Revolución Verde, que se privilegió la producción en monocultivo y ya no se sembraba maíz en una milpa, sino se sembraba en un maizal. Convencieron a los campesinos de que era mucho más factible y redituable, que les iba a dar más toneladas si sembraban solo maíz y perdieron todo lo demás. Ahora todo lo demás lo tienen que comprar, ¿no? En un mercado, en un supermercado, en infinidad de productos. Y ya con el Tratado de Libre Comercio, pues se vino a desbarajustar todo, porque pusieron, en primer lugar, fue un error gravísimo poner a los alimentos en este tratado, porque no se puede poner a competir nuestra tecnología, que era básicamente artesanal o de mediana escala, con estas grandes transnacionales, claro, de la agroindustria, donde casi no hay campesinos propiamente, y además hay una cantidad increíble de maíz transgénico que es cultivado con agroquímicos y demás. Y entonces pues esto vino a trastocar la producción y el consumo. Igual ocurrió más o menos con el frijol. Estamos importando cantidades crecientes de frijol. Se ha dejado de producir, los campesinos dejan de producir frijol porque no pueden competir con los precios que fijan los agricultores de Estados Unidos, que producen masivamente y de baja calidad. Y que están subsidiados. Aparte, es importante, porque muy le han quitado el subsidio a muchos campesinos en nuestro país. Aquí ha sido un problema tremendo. Sí. Al inicio yo hacía una pregunta evidentemente retórica sobre el caso del chile. Ustedes lo desarrollan en este libro, que nosotros, y ahorita que hablaba del sabor, del olor, pues ha pasado con el chile. ¿Cuántas veces decimos, es que esto no pica o no huele? Bueno, es que hay chiles que son importados de China. Entonces, esta idea de la mercantilización de la naturaleza me pareció interesantísima. Y si les parece, para ir cerrando esta conversación, nos quedan 2 minutitos. Me gustaría que habláramos del caso del oro verde y del oro moreno, que hacen alusión al aguacate y al cacao, y ya desde el término oro, pues hace evidentemente alusión a esta idea de mercancía. Totalmente, ¿no? Totalmente. Con el cacao, como decía Guillermo, pues eso de sembrarlo, de arrasar con la selva, de acabar con todo para sembrar, y que además lo peor es que dijéramos, consumimos cacao en los chocolates que compramos, en los
Entre comillas, ¿no? Porque sí, claro, en sí, los sí. chocolates chocolate. comerciales. Guillermo siempre termina cuando habla del cacao con algo que en realidad es que lo que estamos comprando en esos disque chocolates es prácticamente no hay cacao. Es sabor al cacao y con una serie de aditivos. Miren, es que los Retacados productos de azúcar, ¿no? Así, ahí iba yo. No solo retacados de azúcar, porque además son productos de diseño. Finalmente son los famosos ultraprocesados, ¿no? Sí. Todos estos chatarras, comestibles chatarras, corrijo, que sí es que no son alimentos, que nos han impuesto la industria de alimentos y bebidas, porque es así se llama. Pero en realidad no comemos chocolate, y lo que dice Guillermo, que me da mucha risa siempre, es que esos chocolates, entre comillas, no tienen abuelita. Ah, sí. Ahí de hecho lo cita en el libro, porque además se ha llegado al extremo de decir, bueno, es que la gente piensa que lo que le hace daño al cuerpo es el exceso de cacao, y entonces ya están haciendo chocolates sin cacao. O sea, esa es como la paradoja y la contradicción llevada al límite, ¿no? Esa es la industria de los ultraprocesados, que está ya viendo cómo producir carne que no tenga carne. Exactamente. Para cerrar, ¿qué le dirían a las personas que nos escuchan esta tarde y que nos van a escuchar en el recalentado literario sobre esta importancia de pensar en la alimentación como un derecho humano y no como una mercancía? Que de hecho es una frase con la que cierran el libro. Pues fundamentalmente que hay que considerar que los alimentos son un patrimonio de la humanidad, en especial la cocina tradicional mexicana, que está nutrida por una serie de ingredientes que fueron desarrollados por los pueblos originarios y que debemos de retomar su consumo y su producción, y dejar de estar viendo hacia el exterior, porque eso es mercantilización. Entonces yo no sé si quieras agregar algo. Yo sí, que hay que reivindicar esos alimentos, que hay que sentirnos orgullosos, están en todo el mundo, los consumen millones de paladares en distintos países. ¿Y cómo nosotros estamos dejando de consumir frijol? No comemos tantas tortillas. Entonces sí, hay que reivindicarlos. Y una cosa fundamental, cada vez estamos importamos más del 70% de los alimentos que consumimos, ¿no es así, Guillermo? Más del 50%. El caso es que, importamos. Y que entonces, ¿a dónde vamos a ir a dar con estas situaciones de cambio climático, de pérdida de soberanía alimentaria, de todo esto que está ocurriendo? Nosotros como consumidores tenemos que estar conscientes que en nuestras mesas se está jugando nuestra alimentación hacia el futuro, y no solo eso, nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad. Nuestra nutrición, nuestra salud, nuestra economía. Así es, con esa reflexión yo me quedo, quiero cerrar, les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta tarde, maestra Marta, maestro Guillermo, la invitación queda abierta para que exploren este libro que de verdad lo van a disfrutar. Le agradezco a Perla Gatica, quien estuvo en la producción, en la locución de contenidos a Juan Stack y María Sandoval, Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, redes sociales y contenidos, Claudia Pérez, Luis Pérez y Marco Jiménez, y en los controles técnicos al maestro Crescencio Suárez. Yo soy Álvaro Canseco. Nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces. La Feria de los Libros. Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela.